Bienvenidos a una edición más del Club del Perico. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, gracias por dejar sus comentarios. Son cada vez más y más personas las que se van uniendo a este Club del Perico, de aquellos que nos pasamos al cafecito para dejar algunas mañas viejas por ahí en el pasado y ser hombres renovados y hombres que hacemos catarsis. ¿Sí o no, Felipe? Bienvenido nuevamente al Club del Perico. Hola Camilo, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Qué formal eres? Otra vez le metí las tardes. ¿Las tardes? Sí. Sí, no, está bien, pero pues recordemos que es un programa atemporal. Usted lo puede reproducir cuando usted quiera en YouTube, en Spotify. Síganos como el Club del Perico Podcast. Allí siempre vamos a estar. Ojalá semanalmente, pero si no, les prometemos que por lo menos cada 2 semanas les llegamos. Lo que pasa es que a veces hay cosas que hacer, ¿sí o no? Sí, no, y ahí estamos buscando buenos temas. Hemos estado tratando de conseguir invitados porque el episodio que hicimos con Eduardo nutrió mucho, Sí. gustó. Entonces, pues me parece que es una buena ventana para traer historias que lleguen a la gente, que eso es lo que estamos buscando, impactar. Y que más personas, hombres sobre todo, pero también mujeres, no estamos excluyendo a las mujeres, se identifiquen con cada una de las cosas y con cada uno de los temas que hablamos aquí en este Club del Perico. Por ejemplo, hemos hablado, para los que es su primera vez en este podcast, hemos hablado sobre la catarsis que hacemos los hombres, hemos hablado sobre el síndrome del impostor, hemos hablado sobre tocar fondo, en fin, muchas cosas que no solamente le pasan a los hombres, pero que muchas veces, digamos, los hombres nos encontramos en otros escenarios, nos tomamos una cerveza o un trago para hablar de estos temas, pero nosotros quisimos trasladarlo a un periquito, a un café, para también tratar temas que no necesitamos estar tomados para estar hablando. Lo que pasa es que los hombres somos muy reservados, ¿sí o no? Sí. Somos muy reservados y solamente entre nosotros hablamos algunas cosas y muchas veces lo hacíamos bajo los efectos del alcohol, ¿sí o no? Uf. Y allí era donde soltábamos como tal la sopa. Pero pues decidimos con Felipe hacerlo de otra manera y por eso cada vez más hay personas que se van identificando con este podcast porque quieren hacerlo de otra manera, ¿no? Como salir de ese estereotipo de tengo que estar bajo los efectos de algo para poder soltar mi corazón o soltar lo que te llevo por allí adentro. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos preparado otro tema al cual yo creo que todos hemos estado involucrados alguna vez, ya sea como víctimas o como victimarios, y no estamos hablando De violencia física, pues. no, estamos hablando de otro tipo de violencia, ¿no? Y es justamente aquello que, digamos que en otras generaciones como la nuestra, Sí. otras más nuevas van a no sentirse tan identificados, pero van a saber de qué estamos hablando y es del bullying. Nosotros, Felipe tiene 42. 3, yo tengo 41, o sea, usted es del 82. Yo soy del 82. Usted y yo somos de la misma generación y nosotros estamos como en el puente entre una generación muy echada a la antigua y una generación Más open mind. más open mind. Entonces nosotros somos la generación de la transición, lo hemos hablado aquí, no solamente en esos temas, también en la tecnología, en la manera de ver las cosas, ¿cierto? Estamos entre la generación de cristal y nuestros papás. Yo, ¿puedo interrumpir? Sí. Hoy me voy a tomar el atrevimiento de levantar la mano para bien. poder hacer algún aporte. Hágale. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, que nos botemos, como digo yo, Sí. como gorda en tobogán, Uh-huh. yo quiero dejar una frase que escuché en un podcast. A ver. El podcast es Táchalo, que es de los de Sajú, unos muchachos colombianos, empresarios, y en uno de sus episodios escuché la siguiente frase que uno de ellos trajo a colación, y es la siguiente. Cuando las alas del trabajo se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. Esta frase es de Walter Bazar. Otra vez, por favor. Cuando las alas del trabajo
se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. Muy bien. Esa frase la he tenido en mi cabeza constantemente. Me gustó y dije, bueno, la voy a aportar en el siguiente pericazo que nos vayamos a pegar. Lo entiendo yo como, es decir, tienes que estar listo para las oportunidades. Trabaja fuerte, Trabajar, pero también estar listo. trabajar te trae la oportunidad y cuando te llega la oportunidad, emprendes el vuelo. Arriba, pero hay que estar listo. Hay que estar Sí, preparado. sí. Hay que tener las manos libres Sí. para poder recibir todas las oportunidades y las bendiciones que Dios y la vida nos van a poner a cada Oiga, uno de nosotros. no perdamos la costumbre. Oiga, sí. Salud por el cafecito, el periquito. Ahí está. Felipe, le decía yo que nosotros estamos entre dos generaciones. Una generación un poco más echada a la antigua y una generación que pide más respeto. Bueno, creo que ambas generaciones pedían respeto a su manera, ¿no? Los Total. papás de uno eran el marco del respeto, todo tenía que ser el respeto. Y la generación, una generación más acá, es una generación, las personas que tienen máximo 30 años en este momento exigen más respeto para muchas cosas. Pero mire que el bullying, como lo tratamos para el día de hoy, está marcado en muchas de las situaciones y casi en todas las generaciones. Hoy por hoy el bullying hace que la gente esté exigiendo más respeto y tenga otra visión de la vida. Pero nosotros, creo yo, somos la generación del bullying. Ush. Nosotros creamos carácter con el bullying. Nosotros marcamos nuestra personalidad con el bullying. Fuimos exitosos o populares o impopulares a través de saber o de recibir bullying. Creo que todavía pasa. Aprendimos a conquistar las mujeres a punta de bullying. A punta de bullying. Sí, sí, señor. Y aprendimos a ganarnos el respeto de nuestro crew, de nuestro grupo, a punta de saber hacer bullying o de recibir bullying. Yo le voy a contar que yo recibí bullying. Yo perdí un año en el colegio, perdí octavo. Sí. Yo recibía bullying antes de eso. Antes de perder octavo, recibía, y yo hacía el grupo de los marginados del salón, del grupo, era de los que llaman los tonticos. Ok. Yo fui de los tonticos. No tanto. No, pues, no era el popular. No, obvio. No era el chico, No, wow. no digo que hubiese sido así, Sí. pero lo ven así. Lo ven Ese uno. grupo es el que ven de esa forma. Exacto. Y yo, cuando pierdo el año, Felipe, y yo paso al nuevo octavo, claro, yo era el repitente. Y el repitente siempre ha tenido como esa fama de ser el vago, el malo. Y claro, yo venía de perder un año y aparte estaba en una edad en la que quería y buscaba ser popular o buscaba cambiar mi imagen. Como había cambiado todos mi grupo de personas con las que me relacionaba a diario, Sí. pues estaba cambiando totalmente de amigos. Y eso que estaba en el mismo colegio. Pero yo pasé de ser víctima a ser victimario. Entonces yo llegué con los taches arriba. Y empecé a montársela a todo el mundo, pero también a hacerme el popular, a hacerme el malo, a hacerme el mayor. Y creo que haber perdido el año para mí, lo decía la vez pasada alguien, fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. No solamente por el hecho de alargar el tiempo de estudio, que usted sabe que el colegio es una maravilla, es una cosa que creo que no se vive, es una época que no se vuelve a vivir en la vida, no solo porque usted no pueda volver a hacer el colegio, sino porque el nivel de carga de responsabilidades y tensión que usted tiene durante la época escolar es muy diferente a la que usted vive, por ejemplo, en la universidad o la que vive en la época laboral, ¿cierto? Usted Sí. tiene ya más tensión, más otras cosas. Cambio, cuando usted está en el colegio es muy poco lo que le preocupa, ¿cierto? Más que ser popular, más que su primer enamoramiento o su segundo enamoramiento, como sea. Usted está muy, muy relajado. Entonces, claro, cuando yo pierdo el año, pues alargué más mi tiempo dentro del colegio y empecé a disfrutar mucho ir al colegio. Porque ya era más popular, porque ya
estaba en otro rollo, lo que estaba viendo ya no me iba mal académicamente porque lo que estaba viendo ya lo había visto. Un repaso. Sí, era un repaso. Entonces yo el segundo octavo lo pasé, pero sin embargo era muy vago, parce. Yo era vago, vago, vago. A mí no me gustaba hacer tareas. Nunca me ha gustado. El otro día tocaba ese tema con mi esposa. Le decía, yo tengo un conflicto con el estudio porque a mí no me gusta hacer tareas, hermano. No me gustaba hacer tareas nunca. Entonces por eso fue que yo perdí octavo. Y después tuve varios problemas por lo mismo, pero yo cuando hacía exámenes era, hacía los exámenes, muy bien. Pero incluso en la universidad me costaba cuando me ponían trabajos porque no, yo era muy malo. Pero bueno, sin irme para allá, yo me convertí en victimario del Sí. bullying. Y empecé a montársela a otras personas, ya no solo en octavo, en noveno, décimo y hasta en once. Y me volví uno de esas personas que yo creo que varios de esa generación o de esa promoción me recordarán como, uy, este tipo me la montaba mucho. Pero es una época muy inmadura de uno. ¿Usted Sí. recibía bullying o lo hacía? Mi historia es particular Ujú, porque cuando, como yo nací en Bucaramanga, yo viví en Bucaramanga hasta los 11 años. ujú. Entonces yo alcancé a hacer mi primaria completa, alcancé a hacer sexto Sí, y de ahí, en el tránsito del sexto, mis papás tomaron la decisión o mi papá le salió su trabajo en Bogotá y ellos se movieron. ah, ok. Yo me quedé terminando el año en Bucaramanga y al finalizar el año yo me fui para Bogotá. Ujú, Obvio, Bucaramanga es una ciudad intermedia, un poquito más grande que una ciudad intermedia, con ujú. ciertas características, un clima cálido, la gente amable. Sí, Ok, este muchachito de 11 años llega a Bogotá, sí, cumple sus 12 años. sí. Mi primer encuentro con el bullying fue cuando llegué a mi casa donde vivían mis papás, un conjunto residencial en la Floresta. Ahí también vivían mis abuelos. Y obvio, yo era un niño. Sí. Entonces yo vi a los niños allá en los juegos y dije yo, me voy a jugar. Yo llegué. Esa fue mi primera experiencia de frente con el bullying en Bogotá. Sí. Yo llegué, me cambié. Obvio, como yo era de tierra caliente, toda mi ropa era de tierra Era caliente. cortica, era chorcito. Mire, yo salí en camisilla, Ujú. pantaloneta, medias blancas hasta casi la rodilla y tenis de tela. ¿Por qué? Porque yo jugaba microfútbol en el colegio, entonces yo tenía, Ah, ese era como su mi... outfit. Exacto. Y usted sabe que es un niño así gordito como de 12 años. ¿Pero usted era gordito a los No, 12? no, no gordito, gordito, pero yo siempre he sido acuerpado o siempre he sido Trozudito. exacto. Entonces, yo no era skinny como eran la mayoría, sino yo era, o sea, macizo. Madre que sale un muchachito con acento, mano, ¿qué hubo? ¿Puedo Sí, jugar? tenía marcado el Claro, argumento, claro, a sí. mí, a mí ya con el tiempo fue que se me vino neutralizando el acento al rolo. Rolizando. Me rolé, me rolié. Me, Entonces, me lo cuando, roleé. cuando yo, ¿qué hubo, mano? ¿Puedo jugar? Marica, lo primero que hacen otros muchachitos se voltean y me miran de pies a cabeza y sueltan la risa. Ay, Dios mío. Oiga, ¿usted de dónde salió? ¿Usted por qué está vestido así? ¿No tiene frío? Y yo pues, no, yo no tenía frío. Pero entonces yo como que Sí. me dejaron jugar, ese día jugué, Ujú. me devolví a la casa y yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué se burlaron de mí si yo salí vestido? Yo no iba desnudo. Mi mamá me dijo cosas de niños. Y ya, ahí quedó esa primera bulleada. Sí. Después en el colegio, pues también fue otro tema diferente, porque yo venía de un colegio muy pequeño, aquí llegué a un colegio más grande, más gente, compañeros más grandes. Yo siempre fui el menor del salón y yo siempre fui muy, muy pilo para el estudio. Entonces yo entré a séptimo, entonces yo estaba siempre en los primeros puestos del salón, en las entregas de notas a mis papás siempre los pasaban adelante, izaba bandera. Entonces eso me causó problemas. Ok. Porque entonces, Era ñoño. el ñoño, exacto.
Eso me duró séptimo y octavo. Sí. Y en octavo me rebelé. Como yo. Yo me cansé de que me hicieran, o sea, que me jodieran con que era el aplicado, el ñoño, el que todas se las sabía. Entonces nadie me hablaba, era porque, pues, creo que se sentían inferiores a nivel cognitivo conmigo. ¿Sí? Sí, porque a mí me apartaban. No, a él no le hable que es el que todo lo sabe, el que le va bien, el que no sé qué. Sí. Entonces en octavo yo dije, no más, y me tiré a la vagancia. Yo iba al colegio, entonces me volví el cansón del salón, el que jodía a todos, el que ya me empecé a juntar con los desaplicados. Sí. Y entonces ya pasé de ser notable en el estudio al Hacerlo bulto. al bulto. Y A, hacer a más ser, notable. a ser más notable por ser cansón, Hacer popular. desordenado y a querer buscar la popularidad. De otra manera. Exacto. Qué importante es la popularidad en esa edad, ¿no? Sin embargo, yo creo que el bullying va, como le digo, nosotros somos generación bullying y uno todavía se hace bullying. Yo se la monto a usted me la monta a mí, mucha gente que se me da, yo se la monto y así Eso vivimos. nunca va a pasar de moda. Por ejemplo, el bullying futbolístico. Que, bullying, mire, yo soy hincha de Millonarios. ¿Qué más bullying que me hicieron durante tantos años? Y se acostumbra uno a ese tipo de cosas. O usted saca las garras y se defiende, como sea, se defiende y aprende a defenderse. eh, pero, pero vuelvo al tema de qué importante es ser popular en esa época y el bullying, cómo se vuelve una herramienta tan importante para usted sobresalir, para usted poder Sobrevivir. defenderse, sobrevivir, para poder sostenerse en un entorno tan agresivo como es la adolescencia en un colegio, ¿no? Sí. Eh, Sin embargo, creo que sí hay una diferencia muy brava. Yo no sé cómo serán las cosas ahora, creo que todavía los chicos sufren mucho de bullying. Y teniéndolo más en cuenta aquí en los Estados Unidos, donde ocurren tantas cosas dentro de las escuelas a causa del bullying, que creo que a mí se me hace extraño, por ejemplo, que en este país no haya una regulación o algo mucho más Contundente. contundente e importante para frenar el bullying y evitar que ese bullying se vuelva problemas de salud mental para muchos chicos que terminan haciendo tragedias o desgracias en las escuelas. Sin embargo, yo digo, bueno, ¿será que, por ejemplo, alguno de los compañeros que uno tuvo y que les hizo bullying o que se la montó, quisieron en algún momento, no sé, atentar contra uno? O Obvio. devolverse al pasado y hacer algo malo. Mire, yo nunca fui bulero, o sea, yo sí fui bulero, yo sí, yo jodía y yo puse apodos y yo, Ay, yo sí fui bullying. y yo participaba de hacerle la mofa a la gente. Sí. Pero como yo era el más pequeño en edad Ajá. y yo nunca he sido peleón, o sea, sí peleé y sí esto, pero yo nunca he sido peleonero de venga a ver, démonos no, yo ¿No? cero eso. Entonces yo sí tenía como cierto respeto por ir a enfrentarme con alguien. Pero yo supongo que en esos ataques de bullying, de montadera, de coger a alguien por el apodo y darle y darle y darle y darle y burlarse y burlarse y burlarse más, yo creo que en un momento desesperado, y a mí me pasó también, así como yo hice bullying, a mí me bullearon. Sí, claro. Y hay un momento en que usted quiere tirarla, o sea, usted es el punto de me paro y voy y lo enfrento. Y es que Camilo, en el colegio yo me acuerdo que estaba Carepaila, estaba... bueno, ese es el que más me acuerdo porque era y marica, y era un man que parecía un sartén literal. O sea, es como si le hubieran dado un sartenazo en toda la cara. El man, el man volteaba y no tenía perfil, era plano. Ah, sí. Por eso se ganó Carepaila. Yo le hubiera hecho carepug. Había un man que le Ay, yo decían, era había un muy man que le bueno para decían poner apodos. bochica, había, uy, marica, eso, otro compañero le decían Rex, a otro le decían que se echaba bocadillo en los cachetes porque los tenía rojos, la mogolla,
Bueno, marica, eso había una cantidad de apodos que, bueno, esos son los pocos que yo me acuerdo, sí, del colegio. Y yo me acuerdo que mientras usted más hacía bullying y cerca a las mujeres del salón, pues eso podía ser más efectivo al momento de usted querer conquistar a alguien. Sí, porque era maloso. Porque era claro. Y Y a es las que, viejas siempre les ha claro, gustado el gañán. y es que en mi colegio no solo era el bullying de apodos. Sí. Yo recuerdo en el segundo piso había un balcón y todos los hombres nos hacíamos en el balcón sí, del lado del vacío. Nos hacíamos así hablando, ta, ta, ta. Cuando alguien de otro salón iba a pasar, calvacera y pata. Desde el comienzo de donde estaba el primero de nosotros hasta el último. Es que eran muchas cosas. Es que creo que hay muchos tipos de bullying, ¿no? El bullying psicológico, el bullying físico o agresivo, El bullying, verbal que es el más común. sí, o el bullying ya sea por, no sé, físico no me refiero a de golpe, sino porque cómo se ve usted o cuál es su Sí, color de claro. piel o porque, no sé, o porque no tiene pelo. A mí me hacían bullying porque yo tenía poquito pelo. Ok. Siempre tuve poquito pelo. Sí, sí. Siempre he tenido poquitico pelo. Se nota. Y a Ay, mí me había. la montaban mucho en el colegio por eso. Pero también había, no sé, creo que hay bullying porque usted no es bueno en los deportes. Ajá. O bullying porque es muy bueno en el estudio, como dice usted. O bullying porque no es, porque es feo, porque es frentón, o porque es narizón, o porque, no sé, lo que Mire, sea. Camilo, es que para mí la época del colegio fue buena, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Sí. Porque en mi salón a mí me hicieron que me botaron los libros a la basura y me No, llenaron la maleta de ladrillos. no. En una presentación de un día, de, de uno de esos días donde hacen bailes y todo, mis compañeros orinaron en unas bombas y las tiraron a la gente. ¿Qué? Es que era un... Degenerados. sí, marica, ¿cómo será que le hicieron bullying al colegio? Porque unos de 11, cuando yo estaba en 11, unos de mis compañeros se metieron a la biblioteca, se llevaron el computador, lo echaron en una caneca y lo prendieron en la mitad del colegio. O sea, ya Pero pasaba porque lo de hacían, la rebeldía. o sea, de maldadosos, Sí. Entonces ya delincuentes, sí. pasaban de ser bullying a ser ya Mercenarios. sí, eso era y, y bueno, ya obvio, yo era el agitador, ¿no? O yo hacía parte del combo de agitadores. Porque Ajá. entonces ya sabía uno quiénes eran los malosos, los Ujú. que usted le decía algo y sí, yo lo hago, nosotros lo hacemos. Entonces usted empezaba, no, ¿y qué tal que hacer esto? Sí. Entonces, no, hagámoslo. Entonces, claro, ya de una vez, listo. Entonces, y ellos hacían su vuelta y cuando veíamos era eso ya echando candela o lo que se fuera a hacer. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos cambiaron el salón, nos suspendieron la excursión, echaron como a tres o cuatro. No, pero pues hace Entonces, poquito yo les hubiera dado cárcel. uy, es que era, o sea, para mí la época de colegio fue dura porque pues todo ese tipo de vainas ya era un bullying y ya era un tema ya demasiado fuerte, muy fuerte. En mi colegio vendían los almuerzos y una vez un man, por escaparse de un castigo, se subió por encima de la cocina y cayó en una olla. Es que Dios. eran unas cosas, es que era, yo vi mucha vaina, o sea, yo en el colegio vi muchas cosas muy Ya, en random, serio. muy random. Oiga, pero mire que estaba pensando, ahorita que usted estaba hablando, que yo vine a caer en cuenta de la palabra bullying o el término bullying no cuando hacía bullying, sino mucho más adelante. Creo que yo empecé a entender ese término o empezó a usarse aquí, porque nosotros lo hablábamos como Acoso. montadera o acoso. Ni que era acoso, montadera. Y como era una política de vida, perdón, como era tan común, porque hasta en la casa, si usted tenía hermanos mayores, o si usted era el hermano mayor, usted tenía que montársela al pequeño. Claro.
Y eso, no sé, esas cosas ahora pues no pasan tanto. Pero yo vine a conocer esa palabra bullying, yo creo que ya cuando salí del colegio. Y se hablaba de bullying, yo, ¿pero qué es eso? No, que usted es el bully o es la víctima. Y yo, bueno, ya empezó como a modernizarse, por eso digo que ahora las generaciones exigen mucho más respeto y son más conscientes en algunas cosas, Sí, pero sigue haciéndose y sigue sí. practicándose de la misma manera y sigue siendo el pan de cada día de muchas personas, de muchos adolescentes e incluso eh, creo que en las universidades Uf, yo le hice bullying a mi esposa, por ejemplo, no, cuando estábamos en la el, universidad. eh, Éramos amigos y le hacía bullying. Pero era como. ah, Bueno, ahora ok, es bullying de esposa. ok. Es diferente. Lo Pero han ido llevando a otro nivel. sí, claro, el bullying más va durando. Va cambiando de stage. Sí. Pero yo se la montaba porque se la quería montar. O quería llamar, no sé, su atención, lo que fuera. Pero Pero caer en cuenta que nosotros pasamos por una generación que era tan normal eso. ¿Será que nuestra generación normalizó no solo eso, sino un montón de cosas? Y ahora por eso es que hablamos de generaciones de cristal, de que ahora todo les afecta. O era que nosotros teníamos muy normalizado todo. ¿Usted qué opina? Yo creo que nosotros normalizamos muchas cosas por el hecho de, o sea, eso fue lo que nos dio la supervivencia o nos enseñó a sobrevivir en la sociedad. Sí, sí, marica. O sea, usted ahorita que habla de la universidad, Ujú. yo estudié en una universidad que era la sede en la que yo estudiaba, que era la del centro, era una sede gigante, eran 5 edificios. La cafetería quedaba en el primero y de ahí para arriba había balcón por cada piso donde en cada cambio de clase se hacía la gente ahí en los balcones, abajo se llenaba de gente, al lado era el restaurante. Esa parte de la cafetería era llena. Y ojo, usted llegaba a cometer un error, se le llegaba a caer algo, a gritar, y la chifladera y la montada era berraquísima. Porque todo el mundo. ¿Cómo sería que cuando uno estaba en clase en los salones que quedaban en los edificios donde estaba la cafetería en el centro, tocaba parar la clase y uno asomarse a ver qué era lo que había pasado? Porque es que empezaban, hijo de puta, mal parido, piro, ahuevado. Y yo cuando estaba ya metido en eso, a mí me pasó muchas veces la del chavo, que todos se callaban y yo, impotente. Y, y la persona que estaba haciendo, a la que se volteaba y solo me veía a mí después de que llevaba 5 minutos que le estaban gritando las peores cosas. Porque es que todo el mundo gritaba lo de siempre. Todo el mundo gritaba lo de siempre. Sí, o sea, todo el mundo madreaba con lo de siempre. Entonces yo decía, no, yo tengo que decir algo distinto. Entonces, y muchas veces yo ya, impotente, y todo el mundo callado yo. Y eso me trajo muchos problemas también. Sí. Porque entonces ya sabían que el impotente era yo y entonces cada vez que entonces Fue como el impotente. ya era, ya recaía sobre mí. Cualquiera que gritara impotente ya me caía sobre mí, Ya, que yo era el que gritaba usted era eso. el impotente. En la universidad encontrábamos a pelo de rata, polvo de gallo. Eh... Uy, marica, es que ahorita no eran. No, es que todo el mundo tenía apodos. Yo tenía una amiga que era bien narizona, pero ya fue del colegio. Oiga, espere, Y le decíamos que podía fumar debajo de la lluvia. No, no, no tenía apodo. había otro. Le decíamos, tal, no. No, que lo prenda ella que ella puede fumar bajo la lluvia. En la universidad yo tenía otro compañero que le decían Gilligan. O sea, Porque porque se parecía al de la isla. de la isla de Gilligan. Ok. ¿Qué más? Es que había ahorita se me van, pero sabe, ahorita haciendo memoria, fue más duro el servicio militar. Ahí Oh, me imagino. sí que hacen bullying, desde que usted entra. Claro. Yo hice el servicio militar en la Es como una policía. cárcel. ¿No? Yo hice el servicio militar en la policía Ujú, y la subestación donde yo recibí la instrucción era ahí cerca del Boulevard Niza, en ujú. el barrio Iberia, Sí. ahí que es sobre la 128 bueno, cerquita a la suba.
Y desde que llegamos se nota o sea, como las diferencias. Porque a nosotros, mientras recibimos la instrucción, mientras nos dieron los uniformes, nos hacían ir en jean, camiseta blanca, zapatos negros, y a todos nos mandaron a pelar. Sí. Y entonces el sargento llegaba, un sargento que era el encargado del grupo de bachilleres, y era un man todo chistoso, y hablaba como así. ¡Llegaron los bachillones! Y yo, claro, marica. Y es desde ahí. Y ahí estaba, claro, después de esas oleadas, del que más me acuerdo es de Chichi de Perro. Un man, un man mono, alto, que se peló y se quemó y le quedó la cabeza roja. El mismo sargento. Se supone que vamos a hablar del bullying para. El mismo sargento nos decía: por Chichi de Perro, que se insoló, vuelta a la manzana y forma en hilera. ¿Qué despropósito este capítulo de hoy? Porque se supone que íbamos a tomar el tema del bullying con altura. Con seriedad, pero es que. Y después, a mí, en una época, yo estaba, cuando hice la instrucción militar, yo bajé mucho de peso y me adelgacé bastante. Entonces allá decían que yo me parecía al flaco Solórzano. Y en esa época estaba Perro Amor, creo que estaba en furor. Y a mí me decían Benny Caparroso, que era el personaje de Solórzano. Y cuando me hacían bullying, me decían Caparrosco. Y así había otro que le decían el Boñigas, el Viru. Bueno, marica, con Camilo que le ponga seriedad un poquito. Bueno, sí, pongámosle un poquito más de seriedad a este tema. En fin, mire. Vea, espere, ya para cerrar, lo último. Ahí al lado donde hacíamos instrucción, había un colegio que salía a hacer educación física. Sí. Y la pelada más bonita de ese 11 que iba ahí, como todos, sí, como todos le querían caer, sí, le resultaron poniendo de apodo la chiquita Perry. ¿Cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo así? No entiendo por qué. Felipe, ¿qué le pasa? Marica, es que estoy desbloqueando unos recuerdos muy ásperos. En esa instrucción militar era terrible. Es que el bullying fue demasiado. Mire, ya como para cerrar y ponernos un poquito más serios, el tema era tan fuerte que uno en formación no se podía mover. Y no faltaba el que con las rodillas le pegaba por detrás para que se moviera. Y eso, o sea, uno se burlaba, pero eso lo que hacía era que nos pusieran a voltear, a hacer flexiones de pecho. Y había un castigo, marica. Un castigo que lo ponían uno a hacer pispirispis. ¿Qué eran los pispirispis? En plena formación, a pleno sol, lo pasaban usted adelante al lado del sargento y usted tenía que, con las manos así, hacer como así, marica. Y los que estábamos ahí no nos podíamos reír, porque si nos reíamos, nos sacaban mierda. Los ponían a voltear. A voltear. ¿Cómo eran los pispirispis? Usted sabe que era usted con 17 años. Pasar enfrente de todo el mundo a hacer eso. Aguantarse la risa. Ahí sí que yo sentía el bullying más duro, porque es que usted no podía no podía sacarle provecho, ni podía ser pasado ni nada, porque eso le traía consecuencias físicas. Sí. Ay, marica. Oiga, tenía una historia yo
Bótela. Bueno, aparte que yo siempre fui como bulero de burlarme de las manías de la gente, de cómo hablan, de los gestos que hacían. Entonces me gustaba mucho remediar a la gente, imitar a la gente. Entonces Ok. siempre imitaba compañeros que tenían formas particulares de hablar, aunque hablaban nasal, aunque hablaban así. O imitaba a los profesores, tanto en el colegio o en la escuela, como en la universidad, en mis trabajos. Siempre entonces como que buscaba imitar a alguien. Pero hubo un día que me sentí muy mal haciendo bullying. Un día que me Hizo di llorar a cuenta, alguien. no, póngale cuidado. Había unas gemelitas en el salón que todos las queríamos mucho. Yo sé que si ellas ven el capítulo van a saber quiénes son. Y ellas eran muy buenas personas conmigo y con mucha gente. O sea, particularmente eran muy caritativas, siempre dispuestas, con un ángel muy bonito. Pero nosotros, con otros compañeros, se las montábamos mucho y creíamos que era como de cariño. Recuerdo que había una que tenía las manos muy flexibles y yo no sé, yo digo ahorita, en ese momento yo pensaba que yo se lo decía de cariño y yo se la montaba mucho y le jodía las manos porque se les tiraban mucho. Mr. Stretch. Sí, pero yo le decía que tenían quitas de rana. Ay, Sí, marica. pero yo se la montaba mucho, mucho, mucho por eso. Y resulta que yo les tenía mucho cariño, pero mucho cariño. Cuando estábamos en décimo, llegó un día una de ellas y me dijo, hola Caminos, imagínate que mi hermana y yo parece que nos vamos a cambiar de colegio. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué se van a cambiar de colegio? Es que aquí nos hacen mucho bullying. Y yo, ¿bullying? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue el que le...? Tú. Ay. Y yo quedé, vea, me sentí tan miserable, Felipe, ese día. Ush. Yo, Que dije, ese día, mire, han pasado tantos años y lo tengo marcado, esa conversación, porque yo siempre, a pesar de que, por eso le digo, yo después entendí lo que era el bullying y el concepto y todo, pero porque era como tan el pan de cada día de la generación, que yo siempre pensé que yo estaba a un lado diferente de la historia, del sí. tema, que yo estaba acostumbrado más a recibirlo, hasta por parte de mi hermano, mi hermana, que eran grandes, primos grandes, eh, o cuando usted tenía amigos en el barrio que eran los que eran de su edad, más los que estaban un poquito más grandes. Entonces yo siempre pensé que yo era de las víctimas. Cuando ella me dijo eso, hermano, a mí se me cayó la cara, realmente. Creo que desde ese punto, porque ya se me han ido olvidando las cosas, creo que desde ese punto yo no volví a ser así con ellas. Y dije, no, mira, realmente te pido perdón porque nunca pensé que tú me vieras así. Porque yo le hacía como ese bullying de hermanos, como ese bullying de normal, que era para uno normal. Pero nunca pensé El impacto. que mi actitud o mis ofensas fueran a llegar al punto como para que ellas consideraran irse del colegio. Por mi culpa, por mi payasería, por mi esto. Y ese día sí que me sentí mal. Y entonces empecé a entender un poquito más lo que era el bullying y las consecuencias que puede traer. Y lo importante, Felipe, que puede ser el hecho de que usted se burle de algo de una persona. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando se meten con el tema bueno, usted ya nos podemos sentir identificados, que tiene poquito pelo, o que se engordó, Eso o acompleja que no es. demasiado. Sí, usted puede llegar a complejarse demasiado y a tomarlo como algo tan importante si hay mucha gente que de alguna manera o no se lo está recalcando a usted y hace que dentro de su aspecto físico usted empiece a sentir que verdaderamente pues hay algo que está mal en usted. ¿Sí? Em, Mira, yo empecé a darme cuenta que no solamente en el colegio, sino en los trabajos, en la universidad y en las familias, hay mucho bullying
sobre todo con su aspecto físico o con lo que usted es o dejó de hacer, con su manera de sobrellevar la vida, cuando usted califica de pronto a un hermano o a un primo o a un pariente suyo como, no sé, es un vago o es que no, ese no hace un carajo en la casa. Y ese tipo de calificativos pueden llegar a ser tan destructivos y a marcarse tanto, tanto dentro de uno que usted termina por creérselo. Total. Mire, y ya que usted menciona ese momento de sentirse uno mal haciendo bullying, a mí me pasó en la universidad. Ajá. Nosotros teníamos un compañero que el man era crespo, pero algún día en una tomata nos dimos cuenta que el man tenía un lunar de carne aquí cerca de la corona. Pero Resulta, usted póngase serio. resulta Ujú. que empezamos a joderlo porque no le vayas a pichar el botón que se viene, no le vayas a pichar el botón que se viene. Él se consiguió una novia ahí en la universidad y en una de esas, de estar hablando, la vieja nos suelta el tal que el man se vino rápido y nosotros lo volteamos a mirar y le dijimos a la vieja, pero usted sabía que no tenía que espicharle el botón. Marica, eso no fue lo grave. Lo grave es cuando nosotros, después de la risa y de todo, nos volteamos a mirar, lo volteamos a mirar a él y estaba llorando ahí en la mesa. Ahí yo me sentí como un culo. Porque nos estábamos, o sea, ya afectamos tanto a una persona que ya no, o sea, el man no pudo, no nos dijo nada, sino su reacción fue, claro, la burla fue terrible, Y lo terrible, condicionaron, psicológicamente lo condicionaron. terrible. Y ya el man Ay, después, Felipe, usted tiene mucho huevo. y ya después, claro, o sea, después será, de ahí hasta que terminó la carrera, quedó polvo de gallo. O el del botón, bueno, esa, eso, Está muy difícil de hacer y, este capítulo y es porque se demasiado. supone que debería tener un tinte más serio, ¿no? Pero es que esas son las cosas, o sea, sí, ahora nos da risa porque revivimos ese momento, pero es que esas eran las cosas complicadas, complicadas, complicadas. Bastante complicadas. Y que uno no sabe el impacto que lleva la gente. Ahorita nos reímos, pero yo decía, después, estar en los zapatos de este man debe ser muy heavy, muy complicado. ¿Alguna vez a usted de todos sus apodos le pusieron algún apodo que le haya prevalecido durante su vida? Yo he visto que hay mucha gente que termina su, o sea, toda su vida con un apodo o con un... Bueno, a mí siempre es por el Felipe Pipe. No, no, un Ah, apodo, un apodo, apodo. no. No, No, pero para mí es muy común o normal poner apodos. poner apodos uno, Ujú. pero siempre me relacionan con Andrés López también, que me Ok. parezco a Andrés López. O sea, eso no me dicen así, pero siempre en algún lugar, ay, su cara se me hace familiar, claro, usted se parece a Andrés López. Sí. Y eso lo he llevado por muchos años. Y sí, ¿no? Y va uno a ver y sí. Y sí, básicamente eso es lo que a mí me ha acompañado. Por eso cargo esta pelota de letras. Por Toda eso mi me vida. pidió la ventana. Ay, Felipe, se tiene huevo. Bueno, pues vamos llegando ya al final de lo que es este Club del Perico por el día de hoy. Episodio 7. 7. Ya estoy perdiendo la cuenta. Eso es bueno. Eso es bueno, Que sí. pierda la cuenta es bueno porque ya vamos avanzando. Vamos avanzando. Gracias, Felipe, por Nada. tantos apodos. Antes de terminar, quiero hacer una No mención me dejó muy de ver, especial. no me dejó de verdad darle el tinte que quería este capítulo. Eso da para una segunda parte también. Sí, vamos a Porque traer esta es una la parte como cómica y cómica, burlesca del bullying, pero hay otra parte más más seria seria. que deberíamos de verdad tocar y el impacto que puede llegar a tener en la vida de muchos hombres, sobre todo. Ajá. Porque aunque entre las mujeres también hay bullying, entre las mujeres hay Sí. otro tipo de acoso, los hombres es como
una ley más de vida, ¿cierto? Y- Como es una prueba de masculinidad el bullying. Y eso que no hablamos del barrio, de sobrevivir en el bullying del barrio. En el bullying del Hay ahí también mucho material. mucho material. Pero como ya tenemos que cortar, lo único que me queda es agradecerle a mi amigo Chichi de Perro, que siempre que yo me acuerdo de mi época del servicio militar, aparece él formando así, más alto que todos, y la cabeza roja, roja, roja. Y me acuerdo de las palabras del sargento. Por Chichi de Perro. A tierra con 22 de pecho. No, Felipe. Escríbanos @el Club del Perico Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube. Deje sus comentarios. Si quiere funarnos por este capítulo, lo vamos a entender realmente. Gracias por estar con Los nosotros. haters van a llegar. Estamos buscando haters. Estamos y haciendo una convocatoria de haters. antes Que nos de- dejen muchos comentarios. Antes de cerrar, de nuevo, hago extensiva la invitación a que nos escriban y se postulen o me envíen sus historias o si quieren venir aquí a compartir con nosotros, a contar su historia, alguien que tenga algo de bullying, o sea, aquí tenemos otro capítulo, otro episodio abierto. Entonces, Sí, estamos anímense, anímense, en la anímense. ciudad de Houston, Texas. Así que no le hagan bullying a la gente. No le hagan bullying a la gente. Eso Principalmente- puede sonar chistoso, pero la verdad, uah, eso puede tener muy, muy malas consecuencias. Sí, sí, no hay Muy malas consecuencias. Su Instagram para irnos. @FDE. Ahí lo vamos a dejar puesto porque nadie lo entiende. El mío es _Camilo Villa, clarito. Así lo pueden Como el agua. buscar. Como el agua del río Bogotá. Claro, Gracias claro. a Camaleón Media por su producción, como siempre. Y nos vemos en un próximo Club del Perico. Ahí quedamos. Mi nombre es Camilo Villa. Y- Aquí con el señor Andrés López. Las mejores vibras y me pido la ventana con frutica picada.